semanas previas que hemos estado hablando harto de este modelo de desarrollo que era el sistema ICI, ¿cierto?, de industrialización, constitución de importaciones, en que por diversos motivos que también hemos visto harto en clase, fracasó. Diversos motivos que tenían que ver con factores internos. Nuestro mercado es pequeño, no somos nunca productores de tecnología, nos fue aumentando mucho la inflación, es decir, fueron aumentando los precios porque no había un control sobre la impresión de dinero que hacía el Banco Central. Por lo tanto, si los costos de algún producto subían mucho, provocaba entonces que simplemente se subieran los sueldos. Y se trataba de arreglar de esa forma ficticia, porque no había un respaldo frente a ese dinero, por lo tanto la gente seguía consumiendo, pero inmediatamente se provocaba escasez. Y la escasez lleva a la subida de precios, que, ejemplo, hay montones, ¿cierto? Cuando hay poco de algo, va a ser más caro. Por algo los productos que son más escasos son más caros, por algo es el oro, por ejemplo, o la plata, los minerales que definen un poco la riqueza, o definían antiguamente la riqueza de los países, porque es un metal que no es tan común. No podríamos decir que el acero, porque hay mucho acero, no podemos decir que el cobre, porque hay mucho, pero cobre y plata como hay poquito, entonces lo ocupamos como una medida, un metal que nos sirve para valorar ciertas cosas. Y la falta de tecnología, decía yo, situaciones políticas propias de Chile, hicieron que el sistema ICI fuera fracasando con varios factores que vimos en clases anteriores. Entre medio sumamos el tema de la reforma agraria, porque es un tema político, social y económico, que afectó a Chile a partir de los años 60. ¿Se acuerdan que vimos esto de la doctrina para el progreso de Estados Unidos del presidente Kennedy? Que para evitar la llegada de la revolución campesina a Latinoamérica, le dice a los países: ningún problema, yo les presto dinero, pero ustedes arréglenme la situación del campo. Es decir, eviten ser un campesino que está feliz, no va a hacer la revolución. No lo van a convencer porque va a tener su tierra, va a tener sus animales, su alimento, va a tener un contrato de trabajo. Y eso Chile lo fue haciendo paulatinamente entre los 60 y 70. Llega el 70, gobierno de Salvador Allende, que profundiza todo lo que se venía haciendo de antes, es decir, a través del mecanismo de la expropiación, muchas empresas que eran particulares pasan a manos del Estado. Es la base del sistema socialista, del sistema comunista, es decir, un Estado grande que redistribuya los ingresos a toda la población y que sea el Estado el que esté a cargo de la economía. ¿Fracasó? Sí, también por situaciones internas. Si yo tengo un gobierno comunista y digo que necesito expropiar las empresas, yo me dedico a las empresas estratégicas, que también lo hablamos, las que tienen que ver con la banca, la energía, las materias primas, la industria, la gran industria. Pero no puedo ponerme a expropiar fábricas de dulces, porque ¿qué tiene que un privado maneje las fábricas de dulces? Y como yo les decía, al finalizar la clase pasada, reflotando un antiguo decreto ley de los años 30, que se usó como un resquicio legal, Allende dijo que, o el gobierno de Allende dijo que aquel terreno en el campo o industria, empresa en la ciudad que no estuviese produciendo podía ser expropiado por el Estado. ¿Qué impulsó la Unidad Popular entonces? Que tanto campesinos como obreros, trabajadores, se tomaran las empresas, se tomaran los terrenos, porque ahí dejaban de producir y llegaba un cargo que en esa época se llamaba el comisario y se hacía cargo de la empresa. ¿Cómo se elegían esas personas? Todas desde la Unidad Popular, desde el gobierno. Ya mandaba en el fondo un delegado, un funcionario público lo enviaba a hacerse cargo. Y llegaba el funcionario público, que podría haber sido profesor, abogado, arquitecto, ingeniero o lo que fuese, y llegaba a la fábrica de dulces, ya trabajadores. Entonces ahora la empresa está intervenida, está expropiada, vamos a repartir las utilidades.
y empecemos a trabajar. Ya jefe, ¿con qué comenzamos? Bueno, ¿y cómo funciona la fábrica de dulces? Porque no era un tipo experto en eso, era un funcionario público. Por lo tanto, la producción en Chile bajó mucho. Ese es el error interno, el no haber hecho una expropiación escalonada. En esa época se llamaba, la UP lo llamaba, sobre todo el Partido Socialista y el MIR lo llamaban avanzar sin transar. Es decir, avanzar en la revolución comunista, pero sin transar con la burguesía, sin transar con los empresarios, sin transar con Estados Unidos. Y eso llevó a varias cosas. Uno, los empresarios chilenos de la época dejan de invertir. Dicen, ¿para qué voy a invertir si en cualquier momento los trabajadores se van a tomar la empresa y me la van a quitar? Así que se guardaron la plata, se la llevaron para afuera. Más la presión de Estados Unidos, porque acuérdense, había nacionalizado el cobre Allende sin entregar ni un pago a las empresas estadounidenses que controlaban el cobre, sobre todo Chuquicamata y el Teniente. Pero no se suponía que destinaban la empresa solamente cuando no las usaban. Exacto, por eso, si yo soy dueño de una empresa y tengo 50 trabajadores, llegaba gente del MIR, del Partido Socialista, y convencía a los trabajadores de que se tomaran la empresa, hicieran una huelga. Ellos se toman la empresa y se dejan como si no están trabajando, están en paro. Por lo tanto, ahí llegaba este comisario que yo te digo y decía, ya, esta empresa no está produciendo, entonces pasa a ser del Estado. Ok, si vamos a hacer eso, si lo hacemos con el carbón, lo hacemos con las hidroeléctricas, lo hacemos con la banca, uno dice, ya, aquí está la gran economía. Pero si lo empezamos a hacer con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas, que son 20, 30 trabajadores, más encima mandando a una persona que no conoce, y que obviamente se acaba la inversión porque el Estado no tiene la plata para invertir, se echa a perder una máquina, no tiene cómo arreglarla, Estados Unidos nos dejó de vender tecnología, etcétera. Por lo tanto, empieza un gobierno de Allende que tuvo unas cifras fantásticas el primer año y medio, con sus primeras medidas que estaban todos felices. De hecho, un año antes del golpe de Estado del 73 hubo elecciones parlamentarias, se eligieron diputados y senadores. Y la Unidad Popular, el gobierno de Allende, saca el 43%, que es alto. Allende había sacado el solo como presidente el 31%. Es decir, su popularidad subió, la popularidad de la Unidad Popular subió. Pero llegó un momento, en el 72, en que esto se hizo insostenible. Tanto por los errores propios como por la presión de Estados Unidos, que empezó a no solamente dejar de invertir en Chile, de llevarse a sus profesionales, de no venderle tecnología a Chile, de no prestarle dinero a Chile, sino que además empezó desde Estados Unidos, desde la inteligencia de Estados Unidos, una presión muy importante sobre empresarios chilenos y las Fuerzas Armadas chilenas. Yo también les alcancé a comentar la clase pasada. En los años 60, de la mano con esto de la Alianza por el Progreso, Estados Unidos dice, bueno, como nosotros perdimos en Vietnam, en esta guerra de guerrillas, no nos vamos a ir a meter a un país latinoamericano a pelear con las guerrillas del Che Guevara o la FARC en Colombia, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario en Chile. No nos vamos a ir a meter nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Fundaron en Guatemala una escuela para oficiales de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de toda Latinoamérica, que se llamó Escuela para las Américas. Y iban becados oficiales de las Fuerzas Armadas a estudiar a Guatemala 6 meses, 1 año, y ahí les enseñaban una doctrina bien particular, en que les decía a las Fuerzas Armadas, el comunismo es un enemigo interno, y ustedes, Fuerzas Armadas, están a cargo de la defensa externa del país, la frontera, la guerra contra el país, pero también de la seguridad interna. El comunista, les decía, es un apátrida, no tiene patria. El comunista chileno no quiere a Chile, el comunista argentino no quiere a Argentina, quiere la revolución universal, le da lo mismo su país.
Por lo tanto, ustedes tienen que atacar. ¿Cómo los van a atacar? Y les enseñaban. Lo que ocurrió en casi toda Latinoamérica, a excepción de México, Venezuela, Costa Rica y Colombia, creo, pero que en todo el resto de Sudamérica y Latinoamérica ocurrió, y es que hubo intervención de militares que sacaron los gobiernos de centro y de izquierda y aplicaron esto que habían aprendido en la Escuela de las Américas, que es la detención forzosa, los campos de concentración o de detención, la tortura, el asesinato, la desaparición de personas. Eso ocurrió en toda Latinoamérica. En el país que fue más grave fue en Argentina, por lejos. En Argentina se habla de 30.000 más o menos personas que perdieron la vida durante su dictadura, que duró 8 años, si no me equivoco. 8 años creo que duraba, del 76 al 84, si mal no recuerdo, en Argentina. A diferencia de Argentina, de Chile, perdón, Argentina lo que hizo fue ir rotando el poder entre las Fuerzas Armadas. Es decir, un año estaba el comandante del ejército como presidente, después de la Armada, después volvía al ejército, fueron rotando. Aquí nos quedamos solamente con uno. Al principio iba a ser rotativo. En las primeras reuniones de la Junta de Gobierno, después del golpe de Estado, se establece que va a ser rotativo y que primero va a partir Pinochet como jefe supremo de la nación, simplemente porque el ejército es el más antiguo de las ramas, es más antiguo de la Armada y obviamente de la Fuerza Aérea. Pero después del año 74 inmediatamente dicen no. Se suspende la Constitución del 25 y declaramos a Augusto Pinochet como presidente de la República y presidente de la Junta de Gobierno, que gobernaba. Sin congreso, sin libertad de expresión, etcétera, con todo lo que quizá ustedes ya vieron en años anteriores y escucharon sobre lo que significó el periodo de la dictadura. No se nos ocurrió a nosotros, esto fue un fenómeno, por eso les digo, de toda Latinoamérica, que Estados Unidos impulsa a través de la Escuela de las Américas en Guatemala, y como les digo, que logra que los ejércitos, las Fuerzas Armadas de Latinoamérica actúen en conjunto, hagan una persecución de la gente de izquierda y se tomen el poder a la fuerza y venga un cambio en el sistema. Y justo, y aquí entramos nosotros, estaba Chile en esto, y para Estados Unidos Chile fue muy importante. Lo he dicho muchas veces acá, somos piojosos 17 millones de habitantes, no le importamos a nadie en el mundo, a nadie, sino no somos nada, somos un pedazo entre el mar y la cordillera donde viven personas. De verdad, chiquillos, nosotros no somos nada a nivel mundial, porque somos un país muy pequeño. Pero Estados Unidos tenía muy puestos los ojos en Chile por una razón. Había sido el único país donde esta ideología de izquierda había ganado las elecciones. No se habían tomado el poder a la fuerza. Allende había ganado legítimamente la elección. Por eso los ojos puestos de que ese ejemplo no se replicara en el resto de Latinoamérica. Y había otra situación que tenía en particular Chile que tiene que ver con esto. El liberalismo, como dice ahí, es una doctrina bien antigua, del siglo XVII y XVIII, cuando estamos ya cerrando en Europa la Edad Media, el feudalismo, y empieza con fuerza a surgir un capitalismo nuevo que tiene que ver con el descubrimiento de América, la extracción de metales preciosos, la compra y venta de productos, y empieza a surgir este comercio internacional de los años del siglo XVII. Surge con fuerza este liberalismo, es decir, más que los estados, más que sea el rey de España el que comercie el oro que tiene, lo mejor es que el rey de España guarde ese oro en algo que se llamó mercantilismo, es decir, va a tener una base de oro muy importante y que sean los privados los que vayan pidiendo créditos y comprando, vendiendo, produciendo, etc. Para eso nosotros tenemos que, ese primer capitalismo, nosotros tenemos que tener una doctrina que defienda este capitalismo abogando por la libertad de las personas, que las personas sean capaces de desarrollarse tanto en lo interno, es decir, que exista libertad de expresión, libertad de pensamiento, terminar un poco, por ejemplo, la Inquisición que perseguía en los países católicos en Europa a los que no eran católicos. Surge este liberalismo de las ideas, pero también en el accionar, en el actuar, es decir, que las personas tengan libertad de reunión, de asociación,
y sobre todo libertad económica. Y ahí surge un concepto súper importante que se había perdido por muchos años, que es el concepto de la propiedad privada. El concepto de la propiedad privada dice que es un derecho humano. Esto lo van a empezar a establecer con fuerza los franceses en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, cuando lanzan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y está el derecho a la vida, el derecho de expresión, pero colocan la propiedad privada entre los derechos humanos. Es decir, lo que es mío, es mío. Si yo me compré algo, es mío, es intocable. Ahora, claro, si yo asumo una deuda y no la pago, bueno, me pueden quitar rematarme la propiedad, pero todo va por un sistema legal, ¿cierto? Pero se toma mucha importancia a la propiedad privada. Nadie se puede meter con mis cosas. Mientras sea un negocio legítimo, legal, mientras yo quiera emprender, si yo quiero producir paraguas en el desierto, es problema mío. Porque yo voy a perder esa plata, porque obviamente nadie me va a comprar un paraguas en el desierto. Y eso empieza a abogar el liberalismo. Y ahí viene, bueno, todo lo que hemos conversado de modelos de desarrollo, el extractivismo en Chile, ¿cierto? De vender la plata, el oro, el cobre, el salitre, este modelo de desarrollo del sistema INSI, en que el Estado se involucra mucho, porque se dan cuenta que, bueno, este famoso liberalismo, capitalismo, como que también tiene sus fallas, porque provoca abuso, porque puede provocar estafas, porque puede provocar muchas cosas, y si no hay una regulación sobre esto, sobre todas estas libertades, si no regulamos, va a haber abuso sobre los trabajadores, y ahí es donde nace el comunismo, ¿cierto?, contra el capitalismo. Y los gobiernos empiezan de a poco, los estados, a otorgar ciertos derechos, que lo hemos conversado, como el contrato de trabajo, seguros de salud, jubilaciones, ¿cierto?, para empezar a darle a los trabajadores también ciertos derechos. Hay toda una disputa que se da sobre todo en el siglo XX entre el capitalismo y el comunismo. ¿Cuál es un mejor sistema? ¿Dejar en libertad de acción a las personas o que el Estado intervenga con fuerza en la economía y sea dueño de los medios de producción para que terminemos con ello? Con la propiedad privada, pero acuérdense, de los medios de producción. En el comunismo no es que entren 50 personas a comer a tu casa porque estaban aburridas, no. Propiedad privada sigue siendo propiedad privada. Pero los medios de producción, las fábricas, las industrias, las materias primas, la energía, el transporte, son medios estratégicos. Hoy en día el Internet, imagínense, nos cortan el Internet. El otro día se cayó, ¿cierto?, por varias horas Facebook, WhatsApp e Instagram. ¿Cómo estaban todos? Prácticamente incomunicados. La gente ya se lo olvidó. El teléfono también sirve para hablar. El Internet es también algo estratégico en un país. Las comunicaciones más que el Internet en sí. Eso, dice el comunismo, tiene que estar en manos del Estado y no de privados. Y entra Chile. Chile. Años 50. Creo que es en el año 1958. Le vamos a poner década del 50, ya para no carrillar. Años 1950. Viene una reestructuración a raíz de la visita de unos economistas de Estados Unidos que llama el presidente Carlos Ibáñez del Campo, el año 58. Como la inflación en Chile ya era tan alta, llaman a unos economistas de Estados Unidos y les dice, bueno, hagan un diagnóstico de este Chile. ¿Qué podemos hacer nosotros para detener la inflación, para tener mejor calidad de vida? Y los gringos después le dicen al presidente, mire, el sistema INSI le está fracasando. Por todo lo que ya lo ve, le está fracasando. Ustedes tienen que liberar un poco, darle capacidad de emprendimiento a las personas y controlar los precios. Pero los precios los tiene que controlar el mercado. Usted no los puede controlar imprimiendo más billetes. El mercado mismo lo controla.
Es decir, usted olvídese esto de no importar, usted tiene que importar productos que aquí son más caros o productos que aquí no se producen. Y que la gente que quiera los compre. Y si no los compra, bueno, quebrará el empresario que trajo las cosas. Pero tiene que ser más competitiva la economía. Esa idea quedó dando vueltas, después viene todo esto de los años 60 y 70 con los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva y Allende, y queda en nada esta misión. Pero en los años 50, a raíz de esta visita, la Universidad Católica reestructura su departamento de economía, donde los estudiantes, ¿cierto?, estudiaban economía, y años 50 se firma un acuerdo entre la UC, Universidad Católica, y la U de Chicago, en Estados Unidos. ¿Qué dice este acuerdo? Estudiantes titulados de economía van a Estados Unidos a hacer su doctorado. Es decir, la Universidad de Chicago le dice a la Católica: fórmelos con este nuevo currículum que usted tiene, con esta nueva forma de enseñar que se apega mucho más al liberalismo que a la doctrina social de la Iglesia, ya que la Universidad Católica, y al sistema ISI, que es este sistema de industrialización, pero también este sistema que tiene que ver con un Estado muy fuerte, es decir, sacar un poco de eso, y llévenlos a estudiar con nosotros a Estados Unidos, que allá sacan su doctorado. La Universidad Católica siempre ha sido muy elitista en cuanto al perfil de los alumnos que recibe, por lo tanto fueron unos jóvenes bastante de clase acomodada, por así decirlo, los que partieron entonces a estudiar a Estados Unidos a fines de los años 50 y sobre todo en la década del 60. Y allá se encuentran, voy a hacerlo hacia el lado así como la cadena, con un señor que se llama Milton Friedman. Él era el decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chicago. Y más o menos nosotros lo consideramos, si bien hay otro que es Paul Hayek, pero más o menos es el padre del neoliberalismo. Así que un grupo de jóvenes de 28, 30, 32 años, la Universidad de Chicago los forma en esto del neoliberalismo. ¿Qué es esto? Neoliberalismo considera un fracaso el Estado benefactor y la intromisión del Estado en economía. No se meta. Milton Friedman dice: oye, el capitalismo no está en crisis, el capitalismo necesita un nuevo respiro, el capitalismo necesita un nuevo aire. No puede ser que el Estado tenga que hacerse cargo de los pobres, no puede ser que tenga que gastar tantos recursos en prestar dinero o tener empresas públicas para producir a costos altos, de mala calidad. Dejemos que el mercado, como decían los primeros liberalistas, actúe solo. Y reflotan todas las ideas del liberalismo, del capitalismo incipiente, de la ley de la oferta y la demanda, de que no tiene que existir un control
control de precios, y algo que es muy fundamental que tiene el neoliberalismo, que va a ser el principio de subsidiariedad. Entonces, tenemos un grupo de jóvenes economistas que se van a estudiar a una universidad eminentemente liberalista en economía, como Milton Friedman, que crea todo esto, diciendo que el Estado benefactor, acuérdense que el Estado benefactor había surgido después de la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos, cuando quebraron 5.000 bancos, cuando habían decenas de millones de cesantes en Estados Unidos, cuando el mundo se viene abajo, antes de la Segunda Guerra Mundial, económicamente. Ahí el Estado dice, no, que el Estado tiene que hacerse cargo de ciertas cosas. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que el Estado comenzó a meterse, por ejemplo, en infraestructura? El Estado dijo, bueno, destinemos los pocos millones de dólares que tenemos y construyamos una carretera de 7 pistas que cruce todo Estados Unidos. Y decir, pero ¿para qué tiene una carretera así? No, pues lo que pasa es que vamos a activar la industria del cemento, vamos a activar la industria del acero, van a surgir empresas que necesitan contratar mano de obra para construir estas carreteras, por lo tanto vamos a reactivar la economía. Si yo reactivo la economía dando trabajo, las personas tienen dinero. Si las personas tienen dinero, se reactiva el mercado, la gente empieza a consumir. Por lo tanto, el resto de empresas va a tener que empezar a producir más, porque va a haber mucha gente que va a tener ahora dinero para consumir. Eso es un poco lo que se llamó el New Deal, el nuevo trato de Estados Unidos. Pero este señor consideraba que esto era un fracaso, porque se destinaban miles de millones de dólares en todos los países en apoyo social, cuando esa gente podría estar trabajando. Y además se metía mucho el Estado de la economía. ¿Por qué hay empresas estatales, decía? ¿Por qué tiene que existir Jansa? Una empresa estatal del azúcar, si eso lo puede hacer un empresario. Y ese empresario va a comprar tecnología a Estados Unidos y va a bajar los costos. Si baja los costos puede contratar más personas. Esa es la teoría. Por lo tanto, la idea de Milton Friedman y el neoliberalismo es desregular la economía entregándola al mercado. Porque dice, bueno, lo correcto, el actuar libre de las personas, lo que van a buscar siempre es el mayor beneficio posible. Si yo soy empresario, voy a buscar obviamente para mí el mejor beneficio posible. Es decir, la mayor utilidad posible, bajar los costos, aumentar la ganancia, aumentar los ingresos. Al yo hacer eso, lo voy a hacer porque voy a tener que entrar a competir en un mercado. Porque si yo fabrico zapatos, sé que no voy a ser el único productor de zapatos. Van a haber otros 50 productores de zapatos. Y vamos a tener que competir entre los 50 para que nos compren. Porque los 50 vamos a producir 100 millones de pares de zapatos, pero tenemos un mercado para vender 50 millones de pares de zapatos. Entonces vamos a competir. Yo voy a decir, no, entonces yo voy a invertir en una máquina que saca los zapatos mucho más rápido. O no, me voy a bajar el costo porque ya me alié con una empresa química y esta empresa química fabrica, gracias a un producto, un cuero que es mucho más económico que el cuero natural, que un cuero sintético. Dice Milton Friedman, el Estado jamás va a pensar en eso. El Estado va a producir y vender. Y por eso suben los precios. Y por eso hay escasez. En cambio, en particular, el empresario, al buscar su propio beneficio, al final va a estar beneficiando a todos. De hecho, se hablaba en esa época de la política del chorreo.
diciendo el empresario va a llegar un momento en que va a tener tanto dinero que va a chorrear, es decir, le va a subir el sueldo a los trabajadores, los va a tratar mejor, van a estar en mejores condiciones. Nunca llegamos a eso, pero bueno, era la teoría, ya era la teoría. Entonces, tenemos dos factores por los que por los que Estados Unidos se fija en Chile. Las Fuerzas Armadas que hacen ver al enemigo al comunista como un enemigo interno, y tenemos a Estados Unidos que también sabe que tiene un grupo de 20, 30, 40 profesionales, economistas, estudiando esta nueva teoría económica del neoliberalismo. Cuando estos chiquillos vuelven de estudiar su doctorado, se toman obviamente, se hacen cargo de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Católica y empiezan a hacer clases. Ya no es necesario mandarlo a Estados Unidos porque les producen casi nosotros, y se transforman en decanos, subdecanos, etcétera, de la Facultad de Economía y Negocios. Y aparecen figuras como Barahona y otros economistas de la época, que obviamente, principios de los años 70, están viendo el gobierno de Allende, que es la antítesis de esto, es todo lo contrario a esto. Así que, principios de 1970, Armada, aquí ya empezamos a cruzar. La Armada, la Marina, los barquitos, los navales, los marinos, Valparaíso, Talcahuano, Iquique, los marinos, dentro de las Fuerzas Armadas son los que son de más élite, por así decirlo, en cuanto a lo social. Los oficiales de la Marina son todos de apellidos rimbombantes, son de un origen social más alto que los oficiales del Ejército. Por lo tanto, venían de familias de terratenientes, de empresarios, etcétera, en que veían lo que estaba haciendo Allende. Por lo tanto, la Armada era la que más en contra de Allende estaba, más que el Ejército. A pesar de que después fue el Ejército el que se hace cargo, pero es la Armada la que comienza, de incluso antes que asuma Allende, a planear, uno, cómo nos deshacemos de este tipo, y dos, ¿por qué no nos enseñan de esto un poquito? Para ver si lo aplicamos en Chile. Por lo tanto, la Armada solicita a los, y aquí viene un nombre que quizás han escuchado, Chicago Boys, porque así le llamaron a estos economistas que venían de la Universidad de Chicago, como economistas chilenos que se habían ido a hacer el doctorado allá, los Chicago Boys. Solicita a los Chicago Boys un estudio para aplicar el neoliberalismo en Chile. Y un grupo de 3 o 4 economistas dirigidos por Barahona, no me acuerdo el nombre de aquí en su momento, Pablo Barahona, Sergio de Castro, Álvaro Bardón, escriben lo que se llamó el ladrillo, que es por ahí del 71-72. El ladrillo se llama así nomás porque era una cantidad de hojas de este tamaño, de cientos de hojas, que le llevaron a la Armada y que obviamente los almirantes de la Armada no entendían nada porque eran puras cuestiones económicas. Por eso ellos mismos la Armada le llaman el ladrillo, así como que nos dejaron el ladrillo acá que no entendemos nada. Ahí quedó, año 71, pero gobierno de Allende. Y viene lo que hemos hablado ya desde el punto de vista político. Viene la grave crisis en Chile del gobierno de Allende a partir de mediados de los años 72. En octubre del 72 comienza el paro de camioneros, que duró hasta marzo, 5 meses, todos los camiones de Chile parados. Imagínense, cómo llega el combustible al sur, cómo llegan los alimentos. Desastre. ¿Por qué fue eso? Porque dentro de la
cadena de producción, el transporte es algo estratégico. Y los camioneros, como veían que había escasez de productos, no tenían tan buen trabajo como habían tenido previamente. Por lo tanto, fueron afectados económicamente por el gobierno de Allende. Se tomaron las carreteras, se paralizaron. Después se supo, muchos años después, cuando Estados Unidos empieza a liberar a través de informes de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, empieza a liberar documentos, se supo que le mandaron, obviamente Estados Unidos por debajo, sin que nadie se enterara en esa época, le mandó dinero a los camioneros. Así los camioneros podían no trabajar, estar en huelga durante 5 meses, porque Estados Unidos les mandó dinero. Estados Unidos le mandaba dinero al diario El Mercurio para que publicara todos los días puras noticias desastrosas en contra de Allende. Y Estados Unidos financiaba un partido político que era la Democracia Cristiana. ¿Para qué? Porque la Democracia Cristiana había votado a favor de Allende en el Congreso Pleno, la segunda vuelta, por así decirlo. Pero le pasaba dinero para que la Democracia Cristiana pasara a ser oposición a Allende. Es decir, desde Estados Unidos se financiaba la campaña en contra de Allende. Más los errores propios del gobierno Allende, que les decía que empezaron a expropiar hasta las piedras, o sea, expropiaban lo que fuera y no tenía ningún sentido, porque desordenaba, bajaba la producción, la gente ya no quería invertir en nada, empieza la escasez de productos, se empiezan a formar estas filas gigantescas para compra de productos. De hecho, 3 días antes del golpe, o 4 días antes del golpe, Allende sale en una entrevista diciendo nos queda trigo para, no sé, una semana más. O sea, en una semana más ya tiraban en el pancho. De hecho, hay muchas teorías o comunicaciones de la época que señalan que ese mismo 11 Allende desde la moneda iba a llamar un plebiscito, en que se le iba a preguntar a los chilenos si continuaba él como presidente o no. Y que las Fuerzas Armadas quisieron apurar hasta el golpe de Estado para que Allende no mandara el plebiscito porque no estaba seguro de que Allende lo fuera a perder. Porque en la elección anterior había sacado un 43% en una desacanada. ¿Ya? Pero esas son todas partes ahí de vuelta. Siempre aparecen antecedentes nuevos, por eso existe siempre un revisionismo en la historia, no es algo que sea sectario. Van apareciendo cosas nuevas. Ya pues, entonces, 1973, conocemos el golpe de Estado, que tiene sus, obviamente, propias particularidades. El último en subirse a este golpe de Estado, de hecho, es Pinochet. Él no estaba seguro, para nada. Aquí la que impulsa el golpe de Estado es la Armada. La Armada, todo el año 73, está brincando en el diente a la Fuerza Aérea, a Carabineros y al Ejército de que vamos. Y la Armada no conversaba con Pinochet, conversaba con generales que estaban debajo de Pinochet. ¿Por qué? En agosto del 73 se habla de la última oportunidad para la democracia. ¿Por qué? Porque se hace una especie de acusación constitucional, aunque ahora está muy en boga porque la van a presentar también el día contra Piñera, pero se hace un reclamo por parte del Congreso en contra de Allende, porque no cumple o no estaba cumpliendo con la Constitución. ¿De qué se le acusaba Allende? Principalmente 2 cosas. Esto que hablábamos de la expropiación indebida. Allende decía, oiga, pero si son los trabajadores los que se están tomando las empresas y los terrenos, no yo. Y que le decía a la oposición, ya pues, pero usted como presidente de la República tiene el uso exclusivo de la fuerza. Por lo tanto, los empresarios a los que se les tomaban los terrenos, se les tomaban las fábricas, iban a la justicia, iban con un juez. Y el juez que decía, ok, hay que desalojar este mundo. Hay que desalojar este terreno. Eso lo decía el juez. ¿Quién desaloja un terreno? ¿Quién saca a la persona que se tomó el terreno? Cuando hay un mandato del juez, ¿quiénes son los que van? Los carabineros.
¿De quién dependen los carabineros? Del presidente de la República. Que hacía Allende, no mandaba a los carabineros. Así que lo acusaban de no ejecutar la legalidad y de ocupar este resquicio para la expropiación. Para terminar, chiquillos, cierro al tiro. Entonces, todo contra Allende. La Armada insistiéndole al ejército, a la fuerza aérea, que hay que tomarse el poder, que hay que sacar a este caballero, que es un marxista, enemigo interno, que hay que dar un golpe, etc. Y en este agosto, cuando está esto, Allende, ¿qué hace? Nombra a los 4 comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas como ministros, como que se trae a las Fuerzas Armadas para él. ¿Qué provocó eso? Una protesta de esposas de generales del ejército, y el amigo personal de Allende, Carlos Prats, comandante y jefe del ejército, renuncia. Y Allende le pregunta a Prats a quién elijo como tu sucesor. Y Prats le dice: mira, de todos los que están aquí, en quien yo confío es en Augusto Pinochet. Pinochet llevaba días de comandante en jefe, 3 semanas, un mes de comandante en jefe. Había jurado recién lealtad, por lo tanto, de la Armada no confiaba en Pinochet. Y Pinochet nunca respondía si estaba a favor o en contra. Hasta que un día le mandan una carta secreta y le dicen: si esta carta no vuelve firmada, entendemos que tú no participas del pueblo. Y Pinochet la firma. Se sube al último. Pinochet sabe que si no se suma, los generales que están debajo de él lo van a sacar de comandante en jefe y van a poner a otro. Así que ahí Pinochet se suma. Y ahí la Armada le cuenta de esto a Pinochet, del latín, que viene con el neoliberalismo, que lo vamos a ver en la próxima clase, porque ahí viene lo que se llama la política del shock y la privatización de empresas durante la dictadura. Ya, chicos.